El gobierno de López Obrador cargará no solo con el exceso de muertes a consecuencia de la violencia, porque sí, ya venían muchas muertes, pero el abrazos no balazos ha multiplicado los asesinatos en el país. Y se han batido todos los récords de violencia, pero también por las muertes que no debieron ocurrir durante la pandemia de COVID-19. A ver, la pandemia de COVID desgraciadamente iba a matar a muchos mexicanos, a cientos de miles. Pero ya se hizo el cálculo. Un grupo de especialistas mexicanos con reconocimiento internacional determinaron que 224,000 de las 800,000 muertes atribuidas al COVID, 224,000 fueron culpa de las decisiones de López Obrador y López-Gatell. De las cosas que hicieron mal, aun cuando todo el mundo les decía que no las hicieran. Si el gobierno de López Obrador hubiera hecho lo que hicieron otros países del mundo frente a la emergencia de salud, se hubieran muerto 224,000 mexicanos menos. Exactamente, 224,244. Mira. ¿Qué es eso? Mira. El Remdesivir. Para él sí hay Remdesivir. Ahí sí hay. Para él sí hay Remdesivir. Sí, hay gente que se desangra por conseguir una de estas. Aquí estaba. Oye, esa es otra. Es decir, en cualquier país normal, Sí. que el hijo del presidente haya tenido acceso a una medicina que se prohibía para el resto de los mexicanos cuando los doctores clamaban que era la única herramienta para combatir el COVID, y que en el pico más mortífero de la pandemia el gobierno negaba esta medicina para la gente, y a José Ramón López Beltrán sí se la dieron. Claro. Y se zafan. Desde se luego. logran zafar. Con la filosofía que toca y llega a todos lados. Uno como quiera. ¿Y las criaturas, güey? ¿Y por qué no hay oposición? Claro que Porque no hay una oposición capaz. A ver, sí hay algunos que se han levantado la mano para el 24, sí. Pero una oposición que haya capitalizado los errores garrafales de esta administración, no hemos tenido. Una oposición con estos errores garrafales, una oposición seria, una oposición capaz. Hombre, traería 15 puntos de ventaja en las encuestas para el 24. Sin duda. Ayer en la noche en Latinus publicamos que cuando el presidente López Obrador tuvo COVID, lo medicaron con Remdesivir, un medicamento que el gobierno no aprobaba para la población en general, aun cuando los doctores en los hospitales lo pedían a gritos, porque era en ese momento la única herramienta que había para evitar las muertes. El gobierno mexicano tenía muchísimo Remdesivir, pero no lo autorizaba. A López Obrador sí se lo dieron. Y además, revelamos, porque así lo señalaban estos partes militares, que le instalaron al presidente una unidad de terapia intensiva en su casa, en su oficina, en el Palacio Nacional. Y al lado de su despacho adecuaron un consultorio médico para que el jefe de los médicos del INSABI estuviera monitoreándolo permanentemente. El doctor Svarch Pérez, que después de esto se volvió el director de la COFEPRIS. Déjeme divido esto en tres cuestiones. Primero, el Remdesivir genera una enorme indignación que mientras en las conferencias mañaneras se minimizaba la eficacia del Remdesivir, que en el mundo se usaba con gran éxito, en ese momento era lo que había contra el COVID, para frenar las muertes, para evitar las hospitalizaciones, intubaciones y fallecimientos, el gobierno se hubiera negado a distribuir masivamente el Remdesivir y el presidente lo tuviera cuando le dio COVID. Su hijo, José Ramón, lo mismo. Eso por un lado. Pero luego está lo de que el presidente se instaló una terapia intensiva en Palacio Nacional, una unidad de terapia intensiva para no tener que sufrir con que no hubiera camas o algo de esa naturaleza. Y ayer hacía yo una reflexión en el programa y hoy en mi columna, en el sentido de que el problema no es el privilegio.
El problema es la hipocresía. Lo que se critica no es el privilegio. Lo que se critica es la hipocresía. ¿Y a qué me refiero? Todos los mandatarios del mundo, todos los jefes de Estado y de gobierno, tienen privilegios asociados al cargo que desempeñan por lo que representan. La salud de un jefe de Estado tiene implicaciones económicas, políticas, sociales. Tiene implicaciones de estabilidad, de seguridad, de gobernabilidad. Es absolutamente normal que en la casa de gobierno pueda instalarse una unidad de terapia intensiva en medio de una pandemia, cuando además el presidente sabes que tiene una condición de salud compleja. O que le pongan una vigilancia médica a las 24 horas. Eso no es lo que se critica. Lo que se critica es la hipocresía. Que de las tantas veces que le preguntaron en la mañanera al presidente, nunca haya decidido transparentar esto. Nunca haya dicho. Y por el contrario decía que no, que él con Big Vaporub. Y que no le habían dado, que un tratamiento ahí especial. Y que no, en realidad, él como todos los mexicanos sufriendo, es decir, tratando de alentar la propaganda de que el presidente es uno más del pueblo, cuando el presidente no estaba sufriendo lo que sufría el pueblo. Porque al pueblo nadie le puso en su casa una unidad de terapia intensiva. No, la gente estaba viendo cómo conseguía camas y peregrinando por los hospitales. Nadie tenía un doctor al lado las 24 horas del día. Al hijo de nadie le mandaban al ejército a limpiarle la casa cuando le dio COVID y estaba en confinamiento. Es decir, hay muchos privilegios inexplicables y hay muchos privilegios explicables. Pero de ninguno dio cuenta el presidente. Un presidente que habla y habla y habla tanto, ¿por qué escondió que había tenido acceso a estos privilegios, repito, entendibles en un jefe de Estado? Comunes entre jefes de Estado, incluso me atrevo a decir en todo el mundo. Porque el presidente ha hecho del engaño, de la manipulación, de la mentira, una estrategia de gobierno. Tratar de aparentar algo que no es. Esta es la misma historia de yo no quiero vivir en Los Pinos porque hay muchos lujos, pero vive en Palacio Nacional, que es un palacio virreinal. Este es el mismo rollo de no, yo un cochecito austero, pero en realidad anda en Suburbans blindadas, ¿no? Lo que se cuestiona es la hipocresía, no el privilegio. Y que nos hayamos tenido que enterar 2 años después, porque el presidente no se escondió para tratar de hacer pasar que no tenía los privilegios, y nos enteramos por los partes militares hackeados por el grupo Guacamaya al ejército, pues me parece que sí puede generar debate, escándalo e indignación. Pero bueno, Morena, el presidente y demás andan muy indignados con que los del INE se van a ir con una liquidación, ¿no? Se va Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y como se van a llevar una liquidación porque dejan de trabajar, están indignadísimos, ¿no? El famoso privilegio en el ojo ajeno, ¿no? Ven la paja en el ojo ajeno y no el remdesivir en el propio.